No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando leemos este texto bíblico, normalmente viene a nuestra mente imágenes de santos o vírgenes o incluso dioses antiguos que consideramos falsos. Y muchas veces solemos pensar o imaginarnos cómo fue que en el Sinaí se dio esta prohibición, no solo de adorar estas imágenes o estos ídolos, sino incluso de fabricarlos. Pero, ¿alguna vez has relacionado esta prohibición no solo a estos dioses falsos o a estos ídolos, sino que esta prohibición también incluyera las imágenes realizadas al dios Yahvé? Y si es así, ¿alguna vez te has imaginado cómo se representaba a Yahvé? Pues hoy platicaremos de eso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy quiero platicar contigo sobre una polémica teoría desarrollada por el arqueólogo israelí Joseph Garfinkel, que generó un gran debate en la comunidad académica. Y esto es porque él afirma que encontró la primera imagen que, según él, representa al dios Yahvé, el dios de Israel. Pero antes de empezar a hablar sobre esta polémica teoría, me gustaría hablarte un poquito más sobre quién es Joseph Garfinkel. Joseph Garfinkel es un arqueólogo israelí, el cual es profesor de arqueología prehistórica y de arqueología del periodo bíblico en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estudió en la Universidad Hebrea y se graduó con una licenciatura en geografía y arqueología. Hizo además una maestría en prehistoria y arqueología bíblica y un doctorado en filosofía. Él ha liderado y participado en varias excavaciones en Israel, por ejemplo, en las hechas en Tel Lakish, en Sahar HaGolan, Ashkelon, entre otras. En el 2007, él comenzó a realizar excavaciones en Kirbet Keyafa. Este sitio data del siglo X, más o menos, antes de nuestra era, que se supone que es el periodo del rey bíblico David. Y es aquí donde descubrió unas interesantes figurillas que con el paso del tiempo le llevaron a realizar esta teoría. Es importante conocer todas las excavaciones y hallazgos que se vieron aquí en Kirbet Keyafa, por lo cual también te voy a dejar en la descripción el link para que tú vayas cuando termine este video a leer un poquito más sobre los hallazgos. Garfinkel descubrió estatuillas masculinas asociadas a pequeñas representaciones de caballos que se descubrieron en otros sitios arqueológicos. Estas otras figurillas también datan del mismo periodo, entre el siglo X y el siglo IX antes de nuestra era aproximadamente. Sin embargo, hay una en especial que llamó su atención. Según el arqueólogo, estas estatuillas son únicas ya que la mayoría de las representaciones arqueológicas se enfocan en figuras de deidades femeninas de la fertilidad. De hecho, me parece muy curioso que lo que más abunda sean figuras de deidades femeninas, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Aquí en el canal tengo un video sobre la diosa Asherah, que es esta diosa que fue muy adorada por los antiguos hebreos y que también encontramos en la Biblia. Te voy a dejar aquí arriba el link. Garfinkel encontró una estatua masculina de arcilla de alrededor de unos 5 centímetros de altura, con posibles indicios de haber portado una barba. Esto despertó su interés durante la excavación. Kirbet Keyafa se encuentra a unas 20 millas, que serían unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. La figurilla proveniente de Kirbet Keyafa tiene una altura aproximada de 2 pulgadas. Representa una figura masculina con ojos, orejas y nariz prominentes, así como una parte superior plana rodeada de agujeros. Las orejas están perforadas, lo cual hace suponer que tenía posiblemente zarcillos. Los agujeros de la parte superior hacen suponer que tenía una especie de tocado, muy posiblemente una corona. Sin embargo, la figura está rota de la parte de la barbilla, por lo cual no se puede asegurar 100%
que portaba una barba. Sin embargo, por los hallazgos que tuvieron en otros sitios arqueológicos, lo supone. Joseph plantea que estas estatuillas podrían ser de hecho las primeras representaciones del dios Yahvé, el dios israelita mencionado en la Biblia. Según sus declaraciones, se basa en un versículo antropomórfico del libro de Habacuc y en la escasez relativa de figuras de arcilla masculinas de esa época. Garfinkel sostiene que estas figurillas se encontraron en lugares de veneración, tales como palacios, templos e incluso cuevas funerarias, por lo cual son representaciones de Yahvé. Según él, para los israelitas que vivieron en esa época, ver una representación de Dios era importante. Cuando un creyente ve el rostro de un ídolo, en ese mismo momento el ídolo también mira al creyente. Ese es un momento metafísico, un contacto entre la tierra y el cielo. Es el núcleo de la experiencia religiosa, escribe Garfinkel. En todo el Antiguo Oriente Próximo era una práctica común que la gente pudiera ver la imagen de una deidad dentro de un templo u otro lugar importante, aseguró el arqueólogo. Muchos eruditos han especulado respecto a la posibilidad de que Yahvé fuese representado físicamente en la edad preexílica de Israel. Algunos han propuesto que bien pudo ser representado en una forma de un toro, ya que esta era la representación habitual del dios supremo de algún panteón en el Medio Oriente. Por ejemplo, y según algunos expertos, el dios supremo de Canaán, el dios El, era representado también de esta forma. También, por ejemplo, tenemos al dios Luna, quien también era representado en forma de buey, ya que ponían a la luna creciente en forma de cuerno sobre su cabeza. Algunos eruditos toman también de ejemplo las tinajas que se encontraron en Kuntilet Hakrut, me batallo con eso, Kuntilet Hakrut, para realizar esta teoría, pues en dichas tinajas el nombre de Yahvé es acompañado por imágenes de bueyes y becerros, además de unas figuras antropomórficas muy curiosas, que sinceramente yo entre más las veo, menos forma les encuentro. Sin embargo, Joseph Garfinkel propone que en realidad fue representado de una forma antropomórfica, relacionando estas figuras de Kirbet Keyafa con unas que fueron descubiertas en el santuario de Tel Mosa. Este sitio de Tel Mosa está ubicado a 4 millas al oeste de la ciudad de David en Jerusalén. Se encuentra junto a una parte relativamente ancha y fértil del valle de Sorek. Estos campos son las tierras agrícolas a gran escala más cercanas a Jerusalén. En Tel Moza se descubrieron varias figurillas, incluidas algunas de caballos, y fue una de ellas, la que te muestro aquí en pantalla, que llevó a Garfinkel a teorizar sobre el versículo de Habacuc, donde Yahvé es mencionado como el jinete de las nubes. Algunas tradiciones bíblicas mencionan a Yahvé como el jinete de las nubes o de los cielos, como lo encontramos también en Ugarit. Pero algunos textos representan un nuevo desarrollo de este jinete y se menciona que él está montando literalmente en un caballo. Leemos así en Habacuc: ¿Fue tu ira contra los ríos, oh Yahvé, o tu furor contra el mar, cuando conducías tus caballos y tus carros a la victoria? Esto lo encontramos en Habacuc 3:8. El concepto de un dios masculino, como el jinete de las nubes, apareció por primera vez en la Edad de Bronce en Ugarit, una antigua ciudad portuaria en el mar Mediterráneo al norte de Siria. El dios cananeo Baal se describe como el jinete de las nubes 16 veces en varios textos ugaríticos. Hasta ahora, arqueólogos trabajando en Israel, tal vez por 150 años, no habían encontrado figuras o sugerido que figuras descubiertas representaran a Yahvé. Pero creo que esto ha cambiado ahora, porque tenemos algunos descubrimientos que alteran esta situación. Y creo que aquí radica la importancia de este hallazgo que nos permite entender mejor el texto bíblico, explicó Joseph Garfinkel. Entonces vamos a recapitular. Alrededor del 2007, Joseph Garfinkel excava en Kirbet Keyafa y entre muchos hallazgos se encuentra esta figurilla,
la cual relaciona a otros hallazgos arqueológicos, incluidos los de Tel Motza, y a partir de eso, como todo está en un contexto religioso, él asume que es una deidad masculina y que de hecho se trata de Yahvé. Quiere decir que por fin tenemos una representación física, una imagen o la imagen más antigua del Dios de Israel. No, no es así. Pues como suele suceder en esto de la investigación arqueológica y la Biblia, esta teoría ha sido objeto de fuertes críticas por parte de otros académicos, como los coordinadores de excavaciones de Tel Motza, Shua Kisilevitz y Oded Lipschitz. Ellos argumentan que Joseph Garfinkel ha ignorado investigaciones y estudios previos y que esta teoría carece de fundamentos sólidos. La polémica se extendió a los medios, generando un amplio debate. Algunos expertos han señalado que existen divergencias tipológicas, estilísticas y tecnológicas entre las estatuillas descubiertas por Garfinkel, las representaciones conocidas de Yahvé. Es decir, que cada figura tiene un tipo diferente de hechura y por lo tanto no se pueden relacionar entre sí. Creo que los artefactos hallados son increíbles y hay mucho para aprender sobre ellos, pero tiene que ser con un método estricto y basado en estudios previos, porque en las últimas décadas se han realizado múltiples estudios sobre arqueología religiosa en esta región y lamentablemente Garfinkel los ha ignorado completamente, dijo Shua Kisilevitz. Aunque no podemos descartar la posibilidad de que las cabezas humanoides halladas en Tel Motza y Kirbet Keyafa representen efectivamente dioses, no tienen marcas, símbolos o atributos, como por ejemplo cuernos, medias lunas o toros, que se encuentran en figuras y representaciones visuales en todo el antiguo Oriente Próximo, las cuales podrían identificarlas como figuras divinas. Además, cuando los dioses eran representados con animales, no se sentaban en ellos, no necesitaban un transporte, sino que estaban de pie a su lado. Además, se argumenta que Yahvé no apareció en esa región antes del siglo IX, antes de nuestra era, lo que plantea dudas sobre la datación de la estatuilla propuesta como representación temprana de Dios. En resumen, esta teoría de Joseph Garfinkel sobre las representaciones tempranas de Yahvé en estas estatuillas de arcilla desencadenaron una polémica en la comunidad académica. Aunque esta propuesta ha sido cuestionada, es importante destacar que en la arqueología siempre se está sujeto a nuevas interpretaciones y debates. Pero, ¿tú qué opinas sobre esta polémica? ¿Crees que estas estatuillas efectivamente podrían ser representaciones de Yahvé? Déjamelo en los comentarios. Recuerda también regalarme un like y compartir este video. Si no te has suscrito y te gustan estos temas de estudio bíblico, de arqueología bíblica, etc., recuerda suscribirte. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Shalom.